este día viernes, día donde podemos reunirnos nuevamente y compartir un devocional. Quiero invitarles de ya que tengamos la lectura de la palabra del Señor este día en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 18 al 19. Y lo leo así. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Oremos un instante. Señor, le damos gracias por la lectura de su palabra. Y esperamos de todo corazón, Señor, que tu bendición a esta hora pueda ser en favor de tu palabra. Bendice mi vida, Señor, y así a cada vida de tus hijos que va a tener la bendición de escuchar y oír este mensaje. Te rogamos, Señor, tu gracia sobre mi vida. En el nombre de Jesús te lo rogamos todo. Amén. Hermanos, este nos refiere a un pasaje muy glorioso, este del Evangelio según San Lucas. Y en este pasaje nos muestra la misión por la cual Jesús nació. Ese día fue un día bien especial donde Cristo entra a la sinagoga y solamente le prestaban el lugar para leer la ley a los rabí, a la gente estudiada. Y ese día tuvo la bendición de nuestro Señor Jesucristo de leer la lectura. Y justo abrió los pergaminos y apareció el profeta Isaías, capítulo 61, donde aparece este mismo escritura, aparece en ese capítulo. Y ahí él da lectura a esta maravillosa, y en toda esta lectura, hermanos, nosotros podemos considerar que Jesús en este pasaje muestra la misión por la cual fue llamado, por cual nació. Ahora esta lectura nos dice que este es un texto mesiánico, completo y absolutamente mesiánico, mostrando las características de aquel Mesías que iba a aparecer, de aquel ungido, el Hijo de Dios que iba a venir con un plan especial, y las obras que este Mesías haría cuando apareciera en esta tierra. Ahora este texto nos dice que había cosas buenas, gracia para algunos y castigos para otros en esta profecía. Ahora, comenzando con este texto, nos damos cuenta que Cristo enfatiza la acción, hermanos, del Espíritu Santo sobre él. Y él dice, el Espíritu Santo está sobre mí. Es lo que dice, que el Espíritu Santo está sobre él, dentro de él. Y es la fuerza que lo movía y lo motivaba y lo dirigía. Y es por eso que él dice que ese Espíritu de Dios es el que me dirige y está conmigo, y ese poder mismo me ha traído a este lugar, mencionando por qué había aparecido y por qué no era una casualidad que él abriera. Recordemos que hoy día tenemos la bendición de ver el capítulo 61 y ver cada capítulo del libro de Isaías, pero anteriormente, en ese tiempo, existía solamente un rollo, y para que él apareciera y él leyera el capítulo 61, debía tener un conocimiento claro de la Escritura. Por cuanto, dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora la palabra Cristo, hermanos, una palabra traducida al griego como Mesías en el hebreo. Y la palabra Mesías se traducía en la palabra ungido. Por eso cuando hablamos de Cristo, hablamos de Jesucristo, estamos hablando de Jesús el Mesías, de Jesús el ungido. Y es así como comienza el texto que hemos leído, y él dice y enfatiza, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por cuánto me ha ungido para qué? Y ahí empieza, hermanos, a mostrar a qué había sido enviado a este mundo. ¿Cuál era la misión clara y precisa que él tenía? Y primero, hermanos, tenemos lo más glorioso, aquello que cubre todas las otras bendiciones, aquella cúpula, hermanos, donde todo se cobija debajo de él, que es para dar buenas nuevas. Todos tenemos en claro que ¿qué es las buenas nuevas? Es el Evangelio, aquel Evangelio que habla de sí mismo, del nacimiento, la muerte, la vida, la muerte, la crucifixión y la resurrección de Cristo. Y este Evangelio traía buenas noticias a todos aquellos que le iban a oír. Este Evangelio
estas buenas noticias, estas buenas nuevas, es las que él iba a pronunciar. Y él comienza, ¿a quiénes venía estas buenas nuevas? Primero comienza a destacar, decía que estas vienen a los pobres. Ahora la frase esta pobre no quiere decir a los que tenían menos o a los que tenían más o a los que no tenían nada. Jesús no vino sobre a un grupo social solamente. Pero la palabra del Señor, sabemos que el Evangelio, hermanos, la predicación de la palabra es para todos aquellos que en su gracia son llamados a través de esta palabra, a través de esta predicación. Ahora nos preguntamos, ¿qué es la pobreza a la cual vino el Señor? Y sabemos que la peor pobreza, como nosotros lo hemos entendido y como nosotros lo hemos comprendido, no es la material. Podemos tener mucho dinero, podemos tener en los bancos abundantes recursos, ahorros, pero si nunca hemos tenido un encuentro con Cristo, si nunca en este mundo hemos llegado a acercarnos a este evangelio, al llegar a la eternidad, sin ese encuentro, hermano, cuando pasemos la línea de la eternidad, ahí nos daremos cuenta cuán pobres y miserables hemos sido si nunca hemos recibido este evangelio en nuestras vidas, si nunca hemos atesorado el nombre de Cristo en nosotros. Ahora, si no tenemos nada en este mundo, pero si hemos tenido un encuentro con Cristo y cuando pasemos esa misma línea de la eternidad, nos daremos cuenta cuán ricos seremos al ser llamados coherederos con Cristo ahí en el reino de los cielos. Esa es una promesa, hermanos. Y este mensaje fue para los pobres. Por eso Lucas se refiere a los pobres de espíritu, hermanos. Habla de esta condición. A los que normalmente están en bancarrota, a los que no tienen ningún mérito para alcanzar el perdón y menos la gracia del Señor. Lucas hace esta referencia. Esos son los pobres de espíritu. A eso vino el Señor. Y ese es el mensaje que Él traía para este tipo de gente. Él no vino a llamar justos porque no existía ninguno justo dentro de este mundo entero. Pero Él sí vino a buscar a los pecadores, hermanos, a los cuales Pablo se hacía referencia, de los cuales decía, yo, Pablo, soy el primero. Ahora, segundo punto, dice, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos. Definitivamente Jesús, hermanos, no está hablando de las prisiones reales. De haber sido así, hermanos, Jesús había fracasado en todo su ministerio porque nunca liberó a ningún preso de la cárcel. Para nada. Él está hablando de otra prisión, de otro tipo de mención, de otro tipo de ejemplo, hermanos. Otra prisión que es peor que las amarras, es peor que las ataduras, es peor que estar engrillado, es peor de todo lo que vivieron los tiempos antiguos en el primer siglo, hermanos. Él está hablando de las prisiones del alma. Él está hablando de los que amarran el alma y el corazón. Al estar en una condición de pecaminosidad, hermanos, esto nubla el entendimiento, destruye la vida de los que están aún a nuestro alrededor. No encuentran ninguna salida. Esta esclavitud, hermanos, estas prisiones, a estos que están encadenados, a estos que están en estas prisiones, no encuentran ni el gozo, ni la paz del Señor, ni la tranquilidad. Y su vida por completo está día tras día en el cautiverio. De esa prisión Cristo está hablando. De esa mención el Señor está hablando. Por Adán, hermanos, todos somos constituidos esclavos del pecado. Nacemos en pecado por culpa del pecado original que fue Adán. Pero en Cristo, hermanos, todos recibimos libertad de nuestros pecados. Todos en Cristo recibimos ese perdón de nuestros pecados. Y en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18, Pablo, en defensa frente al rey Agripa, hermano, expone su conversión y le dice que para esto fue comisionado, para esto fue él llamado por el Señor. Y quiero leérselo en el versículo 18. Para que abra, ponga bien atención, para que abra sus ojos, está hablando de una ceguera, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de sus pecados
y herencia entre todos los santificados. Para esto, este es el mensaje que Cristo traía. Esta era la misión que el Señor traía. Jesús, hermanos, conecta enseguida. Jesús conecta la ceguera espiritual con la cautividad al tiro inmediatamente. No hay una diferencia entre el uno y el otro. Producto del pecado, hermanos, aflora la ceguera. Hay un comentarista refiriéndose al libro de Lucas y dice: el pecado es la fuente de la ceguera más frecuente a nivel mundial. Nos ciega hacia las escrituras, no vemos la verdad de la palabra de Dios, no vemos nuestra necesidad del perdón, no vemos nada cuando el corazón está lleno de pecado y en cautiverio. La buena noticia es que Cristo nos vino a dar la vista a los ciegos. Él dice: yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón, he venido a liberar a los cautivos y a dar vista a los ciegos. Imagínese la gente que estaba ahí. Imagínese todos los que estaban oyéndolo. Imagínese todos los que estaban escuchando este mensaje. Ahora, hermanos, al poner la libertad a los oprimidos del ser, el penúltimo tema, a poner en libertad a los oprimidos. Los oprimidos. Y aquí no habla, hermanos, de algo que nosotros cotidianamente vivimos. Aquella gente que le hacen bullying, aquella gente que la pasa mal, aquella gente que es maltratada, no. Estamos hablando de los oprimidos. Y lo primero, hermanos, que aquí uno como cristiano debe entender, que el mal más grande que existe en nuestro mundo es el pecado. A los oprimidos por su propio pecado, Cristo para ellos es su Redentor. A los oprimidos por las enfermedades que por causa del pecado hemos heredado. Para ellos, hermanos, para esa gente, Cristo es su sanador. Para aquellos que somos oprimidos por este mundo, en este día por las leyes, el sistema de gobierno, los movimientos, las ideologías, para ellos, para todos nosotros en este tiempo, Cristo viene pronto. Maranata, ven Señor Jesús. Y esa es la esperanza, hermano, que debemos albergar en nuestros corazones. Y por último dice el versículo 19, para predicar el año agradable del Señor. Predicar el año agradable, el año favorable del Señor. Y aquí hay algo que se refiere al Antiguo Testamento, porque tenemos que considerar que todos los que estaban en la sala, todos los que estaban en el templo, hermanos, era gente estudiada, era gente que conocía la ley, era gente que conocía la historia, eran judíos que tenían las tradiciones, que conocían todos los movimientos que habían ocurrido de antaño. Y Jesús, hermano, hace esta mención. Y todos, hermanos, se considera este versículo y nos llama al libro del Levítico, donde nos habla de una frase que es maravillosa, que es el jubileo. El jubileo presenta una bella imagen del tema de la redención y el perdón. El año del jubileo implicó un año de liberación de todo, primeramente del endeudamiento, la liberación de todo tipo de esclavitud, todos los cautivos, todos los prisioneros en ese tiempo. En un año séptimo eran liberados, todas las deudas fueron perdonadas, todas las propiedades eran devueltas a sus dueños originales. En otras palabras, el año del jubileo apuntaba solamente en ese momento cuando Jesús estaba, apuntaba a Él, apuntaba a Cristo. Cristo es el año del jubileo. Cristo trajo perdón, hermanos. En mí, Él mismo, en Jesús, se cumple el año del jubileo, el año del gozo, el año de la libertad, el año de las que se encuentran, el perdón de los pecados, perdón de las deudas espirituales. En Él se encuentran todo lo que nunca encontramos en nadie más. Él dice, yo, Cristo mismo, soy el año favorable de la redención. Cuando todos los oyeron, cuando todos escucharon, y si seguimos la lectura más adelante, todos dicen, este no es el hijo de José, este no es el hijo del carpintero, y toda la gente asombrada, toda la gente plasmada por lo que él había dicho, y todos lo escucharon, y él dice que fue al asiento, tomó asiento,
Y luego dice algo terrible que para ellos les causó espanto. Y nadie los entendió. Yo y esta escritura se cumplen en mí. Imagínense el espanto que causaría. Pero en la realidad de lo que Cristo vino a hacer, nadie entendió. Todos lo menospreciaron, todo cuando lo vieron, lo menoscabaron por lo que Él era, por la condición. Pero Cristo el Señor, hermanos, nuestro Señor, cuando Él comienza, el Espíritu del Señor está sobre mí. Vengo movido por el Espíritu Santo, por cuanto me ha ungido Él, el Cristo, el Mesías, el único, el Hijo de Dios, el profetizado por todos los antiguos, por cada profeta, por cada hombre. La Biblia misma del Génesis hasta el Apocalipsis hablan de Cristo. Él que ha venido a dar buenas nuevas a los pobres, aquellos miserables, sumidos en su pecado, condenados por su pecado. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador, y a Él le debemos todo, a Él, hermanos, rendimos todo. Nuestra vida le pertenece. Hoy todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, y dejemos de mirar, hermanos, lo económico, dejemos de mirar lo material, lo que tenemos, el perdón. Haber sido perdonados, haber sido justificados, haber encontrado en Él el perdón de nuestra cantidad de pecados, que Él haya tomado mi pecado sobre sus hombros y lo haya llevado al madero de la cruz, donde Él pagó el precio justo ante el Padre. Yo y nosotros nos presentamos ante Dios, porque hubo uno justo que pagó el precio de nuestra maldad. Ese Jesús, ese mismo Cristo que se plantó ahí, ese mismo Cristo nos trajo libertad, nos devolvió la vista. A usted y a mí nos dio un caminar nuevo y tenemos hoy libertad para llegar delante de Él y poderle decir con todo nuestro corazón: Abba, Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga su vida a través de esta palabra, y juntos, hermanos, podamos considerar esto y entender que tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios digno de gloria y de honra. Bendiciones para usted.